Dead Island 2 y Dying Light 2 son competidores declarados en el género post-apocalíptico de mundo abierto. La saga Dead Island ha tenido un ciclo de desarrollo turbulento e impredecible. La franquicia comenzó con Techland como desarrolladora principal, cuando lanzaron Dead Island en 2011. También desarrollaron Dead Island Riptide, que es tanto una expansión como una secuela de medio pelo. Y luego de eso Techland abandonó la saga. Dead Island 2 se anunció en 2014, pero Techland ya no estaba a cargo. En cambio, habían comenzado una nueva franquicia con Dying Light en 2015. Dying Light 2 salió en 2022, después de un ciclo de desarrollo problemático. Ahora, después de casi una década, Dead Island 2 llegó a las manos de los jugadores de parte de Dambuster Studios, y la gran pregunta que se mantiene en boca de muchos actualmente es: ¿Dambuster superó lo que comenzó Techland? ¿Y acaso su producto supera también a la IP más reciente de la compañía polaca? Pues para determinar eso, estas son las fortalezas clave de cada entrega. Dead Island 2 nos permite sortear ciertos obstáculos y crear atajos saltando algunas estructuras, trepando por salientes y subiendo andamios, pero ni todo eso hace el 1% de lo que ofrece Dying Light 2 con su trabajado sistema de desplazamiento, usando el parkour y parapente disponible. No nos vamos a engañar, atravesar el mapa de Dying Light 2 es interactivo, divertido y hasta inmersivo si nos ponemos creativos y combinamos las destrezas físicas de Aiden con el parapente y el gancho. Contrario a Dead Island 2, que nos mantiene casi permanentemente pegados al suelo, y encima, por alguna extraña razón, Dambuster decidió mantener la costumbre de las entregas pasadas en cuanto al viaje rápido. Para pasar de una zona a otra, primero debemos llegar a un refugio o zona neutral, interactuar con el mapa y desde allí hacer viajes rápidos. Además, tenemos que comernos una pantalla de carga de unos 2 minutos aproximadamente. Es un poco tedioso, la verdad. En cambio, Dying Light 2, por muy extenso que sea su mapeado, nos permite hacer estos viajes instantáneamente, desde cualquier punto hacia un sitio seguro específico. En ese sentido, Techland mejoró el apartado del primer juego, por lo que para la secuela esto supuso un gran acierto. A pesar de que Dead Island 2 cuenta con 6 protagonistas, a ninguno le alcanza el tiempo que dura el juego para ser desarrollado como corresponde, y esto se debe a que, justamente, no hay interacción entre ellos, no como sucede en el primer Dead Island y Riptide, donde, a pesar de ir en solitario, las cinemáticas nos mostraban a todo el grupo, como si en todo momento estuvieran colaborando con nosotros. Eso generaba un sentimiento de formar parte de un equipo de supervivientes que buscaban un fin común. En Dead Island 2 eso no pasa, a pesar de que en la intro nos dejan caer que los Slayers forjarían una relación más cercana y de confianza. Dying Light 2, por otra parte, también tiene protagonistas principales y secundarios, pero son más y están mejor conectados. Hakon y Lawan, por ejemplo, con su pasado amoroso y de traición, o el Coronel y Jack Matt, dos líderes natos que llevan enfrentados desde mucho antes de que Aiden siquiera pisara Villedor. Después está Frank y su oscuro pasado siendo un corredor nocturno. Todos y cada uno tienen algo que aportar para el correcto desarrollo de la trama, y todos se relacionan entre sí. Lastimosamente, Techland no supo explotar mejor a ninguno de ellos, pero no por eso Dying Light 2 fue más flojo que Dead Island 2 a la hora de construir y presentarnos a sus personajes. Dead Island 2 podría ser uno de los juegos de zombies más viscerales que se hayan creado. El sistema Flesh es bastante dinámico, mostrando modelos de zombies que se deforman con cada golpe, corte, explosión o cualquier otro daño generado. Esto va más allá de poder desmembrarlos. La carne se desprende, las mandíbulas cuelgan, los huesos se parten e incluso los globos oculares saltan de sus cuencas. Las sombras reaccionan al movimiento tanto del personaje como de los zombies en cada gesto y de manera fiel. El agua, el fuego, la electricidad y hasta el ragdoll en Dead Island 2 son dignos de aplaudir. Es algo detalladamente enfermizo, pero es eso justamente lo que lo vuelve tan realista y adictivo. En cambio, los infectados de Dying Light 2 generan esa inquietud porque se mueven velozmente y en cantidades, pero visualmente no son tan intimidantes ni aterradores. Techland logró solventar un poco esta contra cuando introdujo la actualización de Instinto Visceral, donde comenzamos a ver ragdolls más convincentes y un proceso de desmembramiento y gore mucho más realista. Pero las físicas elementales continúan dejando muchísimo que desear en pasada generación. Honestamente, los efectos de fuego y electricidad se ven como de Play 2. Dying Light 2 sobresale visualmente durante los primeros 20 minutos de juego, mientras exploramos una casa en la que ocurrió la última fiesta del fin del mundo, pero al llegar a Villedor y acceder a lo que será el mundo abierto, toda esa calidad gráfica decae notablemente, al punto de que los propios zombies no se ven con un acabado 3D tan respetable como el primer juego, sin mencionar las caídas de frame y texturas plomo presentes a día de hoy, luego de más de un año en el mercado. Entiendo que esto puede deberse a que es mundo abierto, por lo que la mayoría de recursos fueron a parar en este apartado, pero juegos como Red Dead Redemption 2 y Horizon también tienen un vasto mundo abierto, con muchas actividades, y aún así demuestran ser capaces de soportar su propio peso, al tiempo que entregan una experiencia de calidad.
Por otra parte, Dead Island 2 no se ve mal, pero tampoco es una experiencia fenomenal de próxima generación, aunque sí hay que reconocer que el diseño artístico de los zombies y el gore es visualmente genial. Además, Dead Island 2 tiene una iluminación espectacular, incluso estando en pasada generación, el juego se ve súper bien y realista, con unos acabados increíbles y un nivel de detalle que se mantiene constantemente de principio a fin. El primer juego de Dead Island fue más fiel a su nombre, ya que tuvo lugar en una isla tropical. Había playas, hoteles de lujo, cabañas, pueblos fantasma, etc. El nombre tiene menos sentido ahora, pero la ubicación de Dead Island 2 todavía se encuentra en un paraíso para la vista de cualquiera que desee pasar unas vacaciones soñadas, y ciertamente esto jugó a su favor. Las calles de Los Ángeles lo hacen destacar entre la multitud de juegos de zombies que a menudo ofrecen una gran cantidad de tonos grises y apagados en sus paletas de colores. Dying Light 2 es un buen y a la vez mal ejemplo de esto, ya que tiene lugar en una sombría pero entre comillas colorida sociedad postapocalíptica. Y aquí no solo estoy teniendo en cuenta el detalle y los acabados de lo que podemos apreciar, sino el uso e importancia que le dieron sus creadores. Por lo tanto, también juega un papel importante en la interacción con el entorno. A pesar de los estrechos que son los distritos en Dead Island 2, hay algo indispensable a la hora de matar zombies, y es la enorme variedad de formas para hacerlo, sirviéndonos de las trampas en el entorno. Por ejemplo, verter combustible en un área para luego encenderlo de un disparo o con un arma con modificación de fuego, creando así un charco llameante para contener a los enemigos, es sencillamente satisfactorio de experimentar. Y lo mismo sucede si decidimos aprovechar el agua y un cable pelado en el suelo. Las oportunidades están al servicio del jugador, volviendo todo lo relacionado con el entorno realmente divertido, y lamentablemente no hay mucho de eso en Dying Light 2. A eso tenemos que sumarle el hecho de que la arquitectura en Dead Island 2 está mucho mejor trabajada, a pesar de estar basada en una ciudad real, lo que no exige demasiada creatividad para los desarrolladores, a diferencia de Villedor, una ciudad totalmente ficticia y hecha desde cero. Pero incluso así, en Techland no parecen haberse inspirado mucho a la hora de llenar los espacios vacíos de sus colosales rascacielos y edificios de oficinas. Incluso los interiores de las tiendas abandonadas son un copia y pega constante, lo mismo con sus zonas de cuarentena. En cambio, Dead Island 2 tiene interiores muy variados y pintorescos, representando con lujo de detalle el estilo de vida de los angelinos, pero al mismo tiempo retratan los gustos que tenían cada habitante por separado. Y el resultado es que tenemos desde lujosas mansiones con cuartos excéntricos hasta viviendas modestas, poco pretenciosas y nada exuberantes. Dying Light 2 nos quiere contar una historia apasionante, oscura, trágica y sobre todo muy centrada en las emociones. Lo mejor de la historia son los caminos ramificados que podemos tomar. Cierto es que al final no fue todo lo que prometieron, pero existe un nivel de cierta libertad a la hora de escoger con quién nos aliamos y a quiénes traicionaremos, así como el destino de Villedor. Pero ya sea que ustedes hayan quedado conformes o no con lo que ofreció Techland, no se puede negar que Dead Island 2 carece totalmente de un sistema de elecciones y consecuencias para Haley o cualquier otro NPC, lo que ciertamente agregaría valor a la rejugabilidad. Sí, existen 6 diferentes matazombies con sus propias líneas de diálogo, comportamientos y habilidades, pero aún así no se modifica ni la trama ni mucho menos el desenlace del juego. Estamos ante una historia lineal y directa, sin entramados que compliquen los sucesos o pongan al jugador en tela de juicio si es que tomó la decisión correcta o no. El guión de Dead Island 2 es corto y al pie, sin vueltas, pero el de Dying Light 2 es mucho más versátil y ramificado, tomándose su tiempo para contar mucho mejor el origen del brote zombie y cómo este terminó extendiéndose por el mundo, hasta casi acabar con la humanidad, y todo eso en una magnífica intro digna de recordar. Tanto uno como el otro ofrecen un suculento armamento para despachar muertos vivientes. Sin embargo, el punto extra se lo lleva Dead Island 2 por el simple hecho de ofrecer al jugador armas de fuego muy atractivas, variadas y hasta con la capacidad de ser modificadas con un llamativo abanico de planos, que agregan daño elemental y otras perks si conseguimos órganos o partes de zombies especiales. Si Dying Light 2 consigue introducir finalmente armas de fuego, o al menos más armas a distancia, la balanza estaría más equilibrada, pero luego de más de un año de espera y un DLC de historia, los fanáticos siguen preguntándose si Techland realmente pretende meter este tipo de armas a su título. Las esperanzas ahora radican en el segundo DLC de historia, llamado Nueva Frontera, con una nueva ubicación mucho más extensa e historia más compleja. ¿Cumplirá Techland? Los infectados y su lore en el primer Dying Light sentó las bases para crear algo mucho más profundo en el futuro. Luego vino The Following, una expansión que pretendía explorar más a fondo la naturaleza del virus y su más grande descendencia, los coléricos conscientes. Pero lamentablemente Techland se ocupó personalmente de corromper toda esa magnífica estructura al introducir los desechos químicos en la ciudad, siendo los causantes de que los infectados ahora desarrollen mutaciones extravagantes, alterando su ADN y formando nuevas variantes que poco o nada tienen que ver con el virus que asoló Harran y que todos los fanáticos adoramos.
Y los nuevos diseños, como Revenant y Ahogador, modelos de infectados muy prometedores, terminan siendo un chiste de enemigos. El Revenant sería un excelente adversario, si no fuese porque está limitado a deambular dentro de zonas puntuales y reducidas en tamaño. En cuanto al Ahogador, directamente yo diría que Techland debería reinventar por completo su comportamiento, ya que solamente se trata de una mezcla entre vírico y reventón. Cero creatividad ahí. La variante más prometedora es la Banshee, a pesar de parecer una copia de la Witch de Left 4 Dead, pero se la perdona por tener un patrón de movimiento y ataque que muchas veces ponen al jugador en aprietos y puede resultar bastante molesta. El resto de infectados se repiten del primer juego, ya sea en diseño o tipos de ataques, pero ni de cerca llegan a causar las mismas sensaciones. Es verdad que aquí contamos con un ciclo nocturno que intenta complicarnos las cosas al incrementar el daño y número de infectados que rondan las calles, además de los famosos coléricos. Pero al final todos ellos quedan reducidos a bichos molestos que debemos despachar rápidamente para subir de nivel, o que podemos despistarlos fácilmente realizando destrezas de parkour por los tejados. Pero de igual forma, la correcta combinación de potenciadores que ofrece el juego puede causar que no requiramos huir de una persecución de nivel 4 siquiera, rompiendo por completo la dinámica más básica de la franquicia: sobrevivir hasta el amanecer. Dead Island 2, en cambio, no solo le dio a los zombies de la saga un lavado de cara y más protagonismo, sino que introdujo variantes para cada tipo, desde los más comunes hasta los alfa. Y Dambuster no se quedó ahí, sino que agregó dificultad al proceso de matarlos, dotándolos de fortalezas y debilidades muy marcadas. Algunos zombies llevarán vidrio roto incrustado en sus cuerpos, o estarán rodeados de alambres de púas que lastiman al jugador si hacemos contacto físico. Si golpeamos a un zombie con traje de protección química usando un arma con dichas modificaciones, no le provocaremos ningún daño, y lo mismo aplica al resto, lo que nos obliga a explorar otras maneras de acabar con cada tipo de zombie, además de presentarnos uno totalmente nuevo y escalofriante a decir verdad: el Mutador, una super variante que emana recuerdos a Dead Space y sus necromorfos. Si quieren buscarle la parte negativa, solo diría que las hordas como tales no existen en Dead Island 2, pero sí los grupos de zombies. 15 o 20 en pantalla es lo máximo que podemos enfrentar. En cambio, Dying Light 2 sí que presenta multitudes de estos enemigos, aunque también habrá momentos en los que pasaremos por calles desiertas. Aún así, cantidad no significa calidad, y ahí es donde Dead Island 2 lo sabe hacer mejor. Dead Island 2 no se presta mucho a la exploración y saqueo, eso desde el vamos. Como dije, su mundo está dividido en 10 sectores muy delimitados y que nos ofrecen diferentes entornos de combate. La exploración no es el fuerte de este juego, tanto así que no disponemos siquiera de un sentido de supervivencia para encontrar objetos o resaltar cosas de interés, como sí tenemos en Dying Light 2. Y créanme que esta característica ahorra tiempo y es muy útil en áreas demasiado iluminadas, donde los objetos que están marcados muchas veces ni se notan hasta que estamos prácticamente encima de ellos. Por muy vacío que se sienta a veces el mundo de Dying Light 2, no se puede negar que ofrece muchísima más libertad de exploración que su rival directo. De hecho, es su vasto mundo y la cantidad de actividades en él las razones de que Techland haya optado por un parapente para el protagonista. No estoy diciendo que pasear por los vecindarios y playas de Los Ángeles sean una completa pérdida de tiempo, ya que Dambuster supo administrar y repartir correctamente las recompensas disponibles en cada sitio, con tal de lograr que el jugador se interese en descubrir qué hay escondido. Pero como dije, Techland le ha estado dando soporte a su producto y ha llegado a meter mucho contenido y nuevas recompensas, sin contar que agregaron los niveles de leyenda, muy solicitados por la comunidad por cierto, donde veremos más atuendos, recursos de fabricación, armas y un montón de botín adicional. Lo dicho, Dying Light 2 tuvo más de un año de ventaja para ser un excelente juego RPG de zombies y mundo abierto, y si bien Techland no aprovechó como corresponde este valioso tiempo, eso no quita que hayan metido mucha leña al fuego. Hoy por hoy, Dying Light 2 tiene más contenido para presumir que Dead Island 2, y considerando que Techland todavía planea soporte para al menos 6 años más, habría que ver qué tiene Dambuster en la mochila y cómo planea responder ante esto. Ya entregaron paquetes de armas con las ediciones especiales, pero igualmente esas armas se pueden conseguir gratis explorando el mapa. Ahora estamos a la espera de skins presentadas para Jacob y Amy. Las mismas vendrán con un par de armas que harán juego con el atuendo, pero nada se sabe aún sobre si estas skins tendrán estadísticas adicionales para los Slayers o serán meramente cosméticos, pero lo averiguaremos con el tiempo. Dambuster no pretende cerrar el ciclo aquí y traerá más contenido a Dead Island 2, pero mientras, Dying Light 2 es el rey indiscutido en este campo. Y hasta aquí llegamos con la comparativa, cracks. Considero que ambas franquicias todavía tienen que demostrar lo que realmente valen. Ambas han pasado por momentos crudos durante su desarrollo y han sabido llevar la carga del hate y la desconfianza. Solo esperemos que puedan hacerlo mejor en el futuro, y aquí estaremos esperando para analizar todo el material. Por favor, siéntanse libres de aportar sus experiencias y opiniones en comentarios, los estaré leyendo con gusto. Como siempre, espero el video les haya gustado. Es todo de mi parte y nos vemos en el siguiente.